¿Qué pasa, jóvenes? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un segundo capítulo de Filosofía en la Cuarentena. Como dijimos, esta segunda sesión se encargará de reflexionar sobre el ser humano desde el pensamiento de la antigua Grecia. Lo que nos va a interesar remarcar es que a partir de ahora vamos a situarnos en el terreno de lo que podemos llamar la antropología filosófica, es decir, intentando responder a la pregunta de ¿qué es lo que dice la filosofía acerca del ser humano? ¿Cómo ha definido la filosofía al ser humano? La antropología filosófica se encargaría de reflexionar sobre qué es aquello que nos hace específicamente humanos, es decir, qué es aquello que nos diferenciaría del resto de animales. En esta clase abordaremos tres tipos de reflexiones sobre el ser humano que tuvieron lugar en la antigüedad. La primera será la que hizo Platón, la segunda la de su discípulo, Aristóteles, y la tercera la reflexión sobre el ser humano que se llevó a cabo de la mano de las escuelas helenísticas. Vamos a ver cuáles son, pero en concreto diremos que nos ocuparemos de la reflexión sobre el ser humano realizada por los estoicos, los epicúreos y los cínicos. Empecemos por Platón. De Platón ya hemos estudiado conceptos como el dualismo ontológico, es decir, esa doble teoría de la realidad, así como el dualismo epistemológico, esa doble dimensión del conocimiento que dividíamos en opinión o ciencia. El concepto que nos interesará estudiar en Platón para analizar el ser humano será otro tipo de dualismo, en este caso el dualismo antropológico. Según el dualismo antropológico, el ser humano se compondría de cuerpo y alma. El cuerpo se asociaría con esa parte sensible, ¿no? Con ese mundo sensible que constituía el mundo donde se encuentran los objetos sensibles, los objetos corpóreos, mientras que el alma sería aquello inmaterial, precisamente aquello que tiene acceso al mundo inteligible, en el que, recordamos, se encuentran las ideas. Aunque nos refiramos a Platón para hablar de este dualismo antropológico, es importante señalar que la división del ser humano en cuerpo y en alma ya se encontraba en pensadores o en pensamientos anteriores a él, como por ejemplo en la escuela pitagórica o en la religión judía. En cualquier caso, nos centraremos en este dualismo antropológico de Platón. Nos interesa ver que Platón fue discípulo de Sócrates, y Sócrates es el que lleva a cabo el conocido como giro antropológico en la filosofía, es decir, ese giro en el que la filosofía deja de preocuparse ya no tanto por una observación de la naturaleza, la physis, de la que se preocuparon los presocráticos, sino que a partir de ahora, a través de ese giro antropológico, en la filosofía de Sócrates y también la de su discípulo, Platón, la filosofía se ocupa de estudiar al ser humano en su dimensión práctica, es decir, como miembro de una sociedad. Y esto vamos a ver que va a ser muy importante en la reflexión sobre el ser humano que lleva a cabo Platón. Para profundizar en el análisis del alma platónica, nos centraremos en un fragmento del texto de la República en el que Platón analizará los distintos tipos de alma o las distintas partes que tiene el alma. Según este análisis, el alma tendría tres partes. Podríamos dividirla en una parte racional, una parte irascible y una parte apetitiva. La parte racional, como su propio nombre indica, sería aquella parte que dota al ser humano de razón, es decir, de capacidad de pensar. La parte irascible sería aquella parte del alma, aquella parte de la forma de ser del ser humano que se asocia con la ira. Se asociaría, por lo tanto, con una parte no racional, sino pasional, la ira, el enfado que un ser humano puede sentir en un momento dado por determinadas circunstancias. La última parte sería la parte o el alma apetitiva. La parte apetitiva sería aquella relacionada con los apetitos, con los deseos, ya sea de tipo alimenticio, sexual, etc. Como sucedía en el caso de la parte irascible del alma, Platón entiende que la parte apetitiva también se asocia con las pasiones, es decir, que tenemos
una división entre esas tres partes del alma, entre la parte racional, que como su nombre indica es racional, y las partes irascible y apetitiva, que serían partes pasionales. Vamos a ver que estas dos partes van a estar en conflicto según la concepción del ser humano que tiene Platón. Para ilustrar este conflicto entre las partes racionales y pasionales, es decir, irascible y apetitiva, en el alma del ser humano, Platón se sirve de una imagen, de un ejemplo. Esa imagen es el del auriga, o conductor de un carro tirado por caballos. En su texto, el Fedro, Platón nos habla de un conductor de un carro tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro, intentando ejemplificar así el conflicto en el que se encuentra el ser humano, que a menudo se ve arrastrado, llevado por sus pasiones sin que su mente sea capaz de controlarlo. Todo el mundo conocerá algún momento en su vida, o alguien a quien conozca, que se ha visto arrastrado por sus pasiones y no ha podido controlarse a sí mismo. Platón defendía que las personas nacemos con una parte del alma más acentuada que las demás. Eso permitía explicar precisamente la diversidad de maneras de ser de las personas. Seguro que si pensáis en vuestros conocidos, habrá personas que sean más nerviosas y que tengan tendencia a, digamos, sacar la ira, la parte irascible, a pasear más temprano que quizá otras que son más golosas, que están siempre pensando en comer, o otras que son más cavilosas, los que tendrían la parte racional del alma más acentuada. Esa diversidad humana se explicaría, según Platón, por ese dominio que tiene una parte del alma sobre las otras. Pero claro, hay algo que no tenemos que perder de vista. La filosofía de Platón se entiende, lo hemos dicho en clase, como una consecuencia de la injusta condena a muerte de Sócrates. La reflexión del ser humano de Platón irá precisamente encaminada a que la parte racional sea capaz de dominar, como el auriga con sus caballos, las partes irascibles y apetitivas. Esto es especialmente visible en su teoría del filósofo gobernante, que estudiaremos con más profundidad en el tema de la filosofía política. Un aspecto interesante del alma platónica es la idea de que es inmortal. El alma, como las ideas, es eterna. Nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma no. En ese sentido, Platón entiende que nuestra alma, antes de nosotros nacer, antes de venir a nuestro cuerpo, se encuentra en ese plano inteligible, en ese mundo de las ideas. Cuando nacemos, el alma se encarna en nuestro cuerpo, pero al morir, el alma se libera del cuerpo y vuelve a ese plano inteligible donde estaba antes de que nosotros naciéramos. Platón entiende así que el alma se reencarna en diferentes cuerpos. El cuerpo al que vuelva el alma dependerá del comportamiento, de lo bien o mal que haya hecho las cosas el individuo a lo largo de su vida. Entiende Platón que cuando un individuo ha contemplado la auténtica realidad, cuando un individuo se ha formado en la filosofía y gracias a la parte racional de su alma ha contemplado las ideas, es el fin de ese proceso que ya por fin le permitiría ser un alma que no necesite volver al cuerpo. Por el momento nos interesará decir que la reflexión sobre el ser humano de Platón tiene que ver con esta división tripartita, tres partes del alma, racional, irascible y apetitiva, que están en conflicto. En tanto que la filosofía de Platón se dirige al futuro filósofo, el ideal del ser humano consistirá precisamente en utilizar su razón para dominar su parte irascible y apetitiva, es decir, utilizar su parte racional del alma para conducirse, para comportarse con justicia. Y llegado el momento, como veremos más adelante, gobernar la ciudad con justicia. En definitiva, Platón entiende que el ser humano se compone de cuerpo y alma. El alma tiene tres partes y el objetivo del ser humano es que su parte racional sea capaz de dominar a sus partes irascibles y apetitivas. Esto ha quedado ejemplificado en la figura, la metáfora del auriga o conductor de un carro tirado por dos caballos. Pasemos ahora al discípulo de Platón, Aristóteles. Aristóteles, a diferencia de su maestro, no cree que el alma pueda reencarnarse o vivir más allá del cuerpo. En Platón
El alma era algo que nos hacía diferentes al resto de seres vivos o el resto de animales, porque sabemos que los animales son incapaces de utilizar su razón para dominar sus partes irascibles o apetitivas. Un animal, cuando necesita atacar, lo hace por instinto y no reflexiona sobre lo bien o mal o las consecuencias que pueda tener un ataque. Igual que cuando tiene hambre, sale a cazar y come, y no necesita esperar o calcular si vale la pena esperar a comer a un momento determinado en el que sea mejor comer. La concepción del alma de Aristóteles, estudiada en su obra Tratado sobre el alma, va a ser muy diferente a la de Platón. Para Aristóteles, el alma va a ser ese principio vital que comparten todos los seres vivos. Es decir, el alma estaría presente en las plantas, en los animales y también en los seres humanos. En esta obra, Aristóteles hablará de 3 tipos de alma: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. El alma vegetativa se asociaría con las funciones básicas: la alimentación, la nutrición y la reproducción. El alma sensitiva sería aquella que dota a los seres que la poseen de sensación. Este sería el alma, por ejemplo, de los animales. Los animales sienten, tienen una sensación del entorno que les rodea y además también incluyen la parte del alma anterior que asociábamos a los vegetales, es decir, también los animales se nutren y pueden reproducirse, pero además, a diferencia de las plantas, tienen sensación. Un rasgo específicamente humano sería el poseer el alma racional. Como en Platón, la capacidad de pensar es algo que diferencia al ser humano del resto de los animales. Igual que los animales, el ser humano se nutre, se reproduce, es decir, posee ese alma vegetativa, también posee el alma sensitiva porque tiene sensaciones, pero a diferencia de las plantas y animales, puede razonar, pensar. Esta capacidad de pensar, este logos, la capacidad de pensar, de razonar, de argumentar, va a traducirse en Aristóteles en la capacidad de lenguaje, en la capacidad de hablar. Vemos, por lo tanto, que el alma racional es aquello que dota al ser humano de una condición social, es decir, que lo convierte en un animal político, un zoon politikon, dirá Aristóteles, un animal que vive en la polis. Y es que esta capacidad de pensar va a permitir al ser humano, y esto sí lo diferenciará del resto de animales, a la capacidad de reflexionar sobre lo justo o lo injusto, distinguir el bien y el mal. Esto es lo que lo convierte en ese animal político del que hablábamos. Esta condición social, esta dimensión política de la polis del ser humano, hace que Aristóteles diga en una célebre frase: fuera de la sociedad, el hombre es o un animal o un dios. Un animal porque se vería privado de esa reflexión sobre el bien y el mal, o lo justo o lo injusto, o un dios por lo mismo, porque a él ya no le afectarían la cuestión del bien, el mal, lo justo o lo injusto, porque son cuestiones sociales, políticas, comunitarias, que uno reflexiona teniendo en cuenta a los otros. Esto nos plantea una pregunta interesante: ¿hasta qué punto es posible vivir al margen de la sociedad? Sea como sea, lo que nos interesa hasta ahora es ver que tanto Platón como Aristóteles han centrado su reflexión sobre el ser humano en la capacidad de razonar, en su razón. Esto va a ser importante porque en ambos casos va a estar ligado a su dimensión política, es decir, a la polis. Las polis, o ciudades-estado, ya sabemos que son esas pequeñas ciudades, digamos, de una dimensión reducida, donde los ciudadanos podrían participar en el ágora. Tanto para Platón como para Aristóteles, la razón es una herramienta importante a la hora de participar en la vida política, precisamente porque la vida política se desarrolla en un contexto pequeño, digamos, más accesible al ciudadano, que puede ver que sus acciones tienen consecuencias en ese entorno cercano. Esto cambiará en el periodo histórico y filosófico cultural que se conoce como helenismo. Esto cambiará en el periodo histórico y filosófico cultural que se conoce como helenismo. El helenismo es ese periodo que empezaría a partir del 323 a.C., es decir, a la muerte de Alejandro Magno. Un aspecto interesante del helenismo es que se acompaña del declive, del fin de las polis griegas.
Alejandro Magno había conquistado un imperio, de manera que ahora la filosofía no va a preguntarse tanto sobre qué tipo de consecuencias tiene mi capacidad de razonar para vivir en la polis. Por el contrario, la filosofía ahora se intenta responder a la pregunta sobre el ser humano en un contexto de desorientación, de dudas, de crisis. Si bien Platón y Aristóteles se sentían atenienses, es decir, miembros de una polis, ahora los filósofos del contexto del helenismo van a sentir que no pertenecen a ningún lado concreto y por tanto ese va a ser un problema que van a tener que pensar, que reflexionar. La primera corriente que vamos a estudiar dentro de este periodo que llamamos el helenismo es el estoicismo. El estoicismo recibe este nombre por el término griego stoa, que significa pórtico. Es el lugar donde se reunían los discípulos de Zenón, que fue el filósofo que fundó esta corriente. Seguro que os suena la expresión tomarse las cosas con filosofía. Por lo general, esto suele querer decir que intentes no agobiarte de más por las cosas que te pasen, que sepas apreciar que hay ciertas cosas que no están en tu mano. Pues bien, tomarse las cosas con filosofía va a ser siempre tomarse las cosas con filosofía estoica. El estoicismo va a ser el que representa esa manera de entender la expresión tomarse las cosas con filosofía. Precisamente, la visión sobre el ser humano del estoicismo se centra en esta idea. Hay cosas que el ser humano no puede cambiar. Para entender esto, empezaremos con el concepto de logos. Logos no es ahora, como dijimos, ese lenguaje racional, razonado o argumentado. Los estoicos entienden que el logos sería ese orden o esa sucesión de acontecimientos que tienen lugar en la naturaleza y que nosotros no podemos controlar. Frente a los hechos de la naturaleza, el ser humano se siente muy pequeño. Entiende que hay ciertas cosas que no están en su mano, que simplemente escapan a su control. Los estoicos también entenderán que la razón es aquello que define al ser humano, pero de una manera diferente a como lo hicieron Platón o Aristóteles. Para los estoicos, el ser humano debe utilizar su razón precisamente para conocer ese logos, es decir, utilizamos la razón para vivir conforme a la naturaleza, es decir, aceptando la serie de acontecimientos, de sucesos que pasan en la naturaleza y que no están en nuestra mano cambiar. La razón tiene que servir para entender que la naturaleza sigue su curso independientemente de cómo a nosotros nos afecte esto. Si decíamos que en el caso de la filosofía helenística se intenta pensar desde el concepto de la felicidad, ahora deberemos decir que para el estoico la felicidad se entiende desde el concepto de apatía. El significado cotidiano que solemos dar a este término, el de estar apático, es como el de una persona que está indolente, pasota, que le da todo igual, ¿no? Como cuando estás ahí que ni fu ni fa. No. En el caso de los estoicos, la apatía es la A es privativo, es como lo que no tiene pazos, sufrimiento. La apatía se entendería como ausencia de sufrimiento. La felicidad para los estoicos es precisamente esto, la ausencia de sufrimiento. Si decimos que la razón tiene que servirnos para vivir conforme a la naturaleza, es decir, conocer el logos, conocer que hay cosas que pasan independientemente de nuestra voluntad, veremos que gracias a la razón podemos ser felices. ¿Cómo? Intentando darnos cuenta de que hay cosas que no dependen de nosotros. Que me pase algo a mí, que nos sobrevenga la crisis del coronavirus, que nosotros estemos ahora confinados durante tanto tiempo en casa, es algo que, digamos, formaría parte del logos según los estoicos. Ha tenido que pasar porque así sucede en el transcurso de acontecimientos de la naturaleza. Pero si bien eso no está en mi mano, lo que sí está en mi mano, lo que sí depende de mí es cómo yo me voy a tomar la crisis, la cuarentena, este tiempo de encierro. El estoicismo plantea aceptar esas cosas que suceden y que no dependen de nosotros, pero precisamente tener el control sobre nuestra reacción ante esas situaciones, intentando eliminar el dolor añadido que a mí me suponga, por ejemplo, estar encerrado.
ante este encierro que es inevitable, yo puedo sentirme, pues bueno, relativamente tranquilo, intentando aprovecharlo como un tiempo para la creatividad, para la lectura, para la reflexión, o también podría estar pensando lo que no estoy pudiendo hacer. No puedo salir a correr, no puedo ver a mis amigos, no puedo salir de fiesta, y esto es un problema. Pero cuando uno ha aceptado que el Logos ha dispuesto las cosas de manera que ahora lo que toca es estar encerrado, entonces ese sufrimiento por lo que no puedo hacer desaparecería. Para terminar, diremos que el estoicismo entiende como una virtud esa capacidad de, digamos, desprendernos del sufrimiento añadido cuando nos damos cuenta de que el origen no es que nos pasen ciertas cosas, sino que nosotros nos tomamos de mala manera esas cosas que nos pasan. El virtuoso es aquel que está entrenado en aceptar que las cosas vienen como vienen y no genera más sufrimiento desde sí mismo por centrarse en ahora ya no puedo hacer esto, ahora yo me siento mal porque yo quería y al final no puede ser, sino aceptar que las cosas simplemente vienen así. Vemos, pues, que para el estoicismo la relación de conceptos sería la siguiente. Existe el logos o orden en la naturaleza. Mi razón tiene que servir para conocer ese logos o orden. Cuando yo lo conozca, seré capaz de alejarme del sufrimiento innecesario. Me insertaré, por tanto, en el estado de apatía. Apatía, ausencia de sufrimiento. ¿Por qué? Porque acepto aquello que no depende de mí y, por tanto, intento controlar aquello que sí que depende de mí. Puedo controlar cómo yo me voy a tomar esas cosas que no dependen de mí, intentando eliminar el sufrimiento añadido que eso me suponga. Dejaré de sufrir porque me daré cuenta de que la causa del sufrimiento no es lo que me pasa, sino cómo yo me estoy contando eso que me pasa. Pasemos ahora a otra corriente, otra escuela dentro del pensamiento helenístico. Nos centraremos ahora en el epicureísmo, llamado así por Epicuro, el filósofo que la fundó. Epicuro fundó su escuela en el jardín de su casa. Desde allí, algunos amigos compartían tiempo juntos reflexionando sobre diferentes cuestiones. El punto central de la filosofía de Epicuro es el placer. Por eso decimos que toda la filosofía de Epicuro puede entenderse desde el concepto del hedonismo. Hedoné es el concepto griego de placer. ¿Pero de qué tipo de placeres está hablando Epicuro? ¿Nos invitaría Epicuro a estar fumando, bebiendo, comiendo sin tener ningún tipo de cuidado sobre qué es lo que estamos comiendo? No, no es ese tipo de placer el que va a referirse Epicuro. Se trataría, por lo tanto, de un placer más de tipo mental que corporal. No debemos pensar en el tipo de placeres que satisfacen nuestro cuerpo, sino un tipo de paz entendida como tranquilidad, como falta de problemas que nos inquietan o que nos preocupan mentalmente. Para entender mejor este tipo de placer, este concepto de placer de Epicuro, nos centraremos en su análisis de los placeres. Epicuro distinguió entre placeres naturales y no naturales. Un tipo de placer natural y necesario, como podremos entender, es el de comer o beber. No se trata tanto de un placer, sino que entendemos que cuando no comemos o no bebemos, nos sobreviene el sufrimiento porque tenemos hambre o sed. Sin embargo, un tipo de placer natural pero no necesario sería, por ejemplo, el de la satisfacción que nos proporciona conversar con un amigo. Si esto nos resulta poco intuitivo, podemos pensar como un placer natural pero no necesario el hecho de comer pues el caviar más caro que exista en Rusia. Es decir, nosotros necesitamos, el placer para Epicuro sería esa satisfacción que obtenemos al saciar nuestra hambre, pero no ese placer que obtenemos al probar delicadísimos manjares. Como ejemplos de placeres no naturales y por tanto innecesarios, pues entendería Epicuro todos aquellos que tienen que ver con la fama o el prestigio o el reconocimiento de otras personas. Por ejemplo, el placer que yo pueda sentir cuando pues mis alumnos me aplauden cuando termina una clase. Vemos, por tanto, que el epicureísmo se entiende como un hedonismo, es decir, una búsqueda del placer entendido como ataraxia, como paz de espíritu o como ausencia de turbaciones. ¿Cómo se consigue esto? Mediante un cálculo de placeres, es decir, necesito tener en cuenta qué placeres son naturales y cuáles son no naturales, y dentro de ellos ver cuáles son necesarios y cuáles son innecesarios. Pero hay una cosa más. Epicuro entiende que a menudo hay que hacer un cálculo de placeres porque no siempre puedo estar obteniendo satisfacciones en la vida. A menudo necesitaré
de que haya algún tipo de dolor que sea necesario para obtener un placer, para sentirme en paz a futuro. Por ejemplo, está claro que hay muchas veces en el que poneros a estudiar filosofía no os reporte un placer enorme. Sin embargo, aceptaréis que ese mal trago será necesario para encontrar un placer o una paz de espíritu posterior. Un ejemplo del que se sirve el propio Epicuro es el de una operación. El dolor que puede proporcionar a alguien una operación en la que tengan que abrirle y extirparle algún tipo de tumor maligno será un mal, un dolor necesario para poder sentirse libre de dolores en el futuro. Pasamos, por último, a una de mis corrientes filosóficas favoritas, el cinismo. La corriente cínica recibe ese nombre por el término griego kinos, que significa algo que, como sabéis, me gusta mucho: perro. Kinos, en griego, significa perro. El máximo representante de esta corriente será Diógenes de Sinope. Sí, ese que le da nombre al famoso síndrome de Diógenes. Vamos a ver qué pasa con este síndrome. Diógenes es famoso por sus representaciones en las que parece ser que vivía dentro de un tonel. Siempre vivía dentro de un barril y es, protagonista de diversas anécdotas muy conocidas. Entre ellas vamos a destacar aquella que habla de cuando Alejandro Magno visitó a Diógenes. Parece ser que Alejandro Magno se plantó delante de Diógenes y le dijo: hola, ¿sabes quién soy yo? Diógenes respondió que sí, sabía que era Alejandro Magno. A lo que Alejandro Magno le respondió: sí, soy el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, así que pídeme lo que seas, pídeme un deseo y yo te lo concederé. A lo que Diógenes le contestó: por favor, apártate porque me estás tapando el sol. Esta anécdota nos hace ver que el cinismo va a entenderse como una filosofía provocadora. Si toma como referencia la figura del perro, es porque siempre va a reflexionar sobre qué es aquello que es más necesario, más básico para poder vivir la vida. Toda la filosofía cínica es una crítica a toda esa serie de cosas materiales que el ser humano acumula y que en el fondo le impiden reflexionar sobre aquello que realmente nos define como seres humanos. Diógenes era discípulo de Sócrates y eso nos hace entender que para Diógenes la filosofía es algo principalmente práctico, un tipo de saber que tiene que ir orientado a la acción. Para ver de qué manera la filosofía de Diógenes se entendía como una reflexión para reducir la vida a lo más básico, podemos servirnos de otra anécdota. Se dice que Diógenes tenía un cazo, un cuenquito, del que se servía para ir a beber a la fuente. Lo llenaba de agua para beber. Un día vio que un niño estaba bebiendo con sus propias manos, de manera que él cogió el cuenco y se dijo a sí mismo que aquello era absolutamente innecesario, que podía prescindir, deshacerse precisamente de ese cuenco. El cinismo, por lo tanto, va a ser ese tipo de filosofía que nos invita a reflexionar sobre todo aquello que no necesitamos, precisamente para que, una vez nos hayamos desprendido de ello, podamos reflexionar sobre qué es lo que nos hace auténticamente humanos. No la acumulación de objetos materiales, sino el vivir de acuerdo con la naturaleza. Como pasaba con los estoicos, el ideal del cínico es vivir según las normas de la naturaleza. Pero si bien en el caso de los estoicos era vivir conforme al logos, ahora se trata de vivir según lo que nuestra naturaleza humana nos demanda. Vivir satisfaciendo nuestras necesidades más básicas. Esto hace plantearnos una cosa interesante, y es, como decíamos, el llamado síndrome de Diógenes. Este síndrome tendría un nombre mal dado, precisamente porque Diógenes no acumulaba basura, como sucede con las personas que poseen el síndrome de Diógenes. Al contrario, Diógenes se deshacía de todo aquello que no necesitaba. En eso consiste el ideal o la virtud desde el punto de vista de la filosofía cínica. Hemos visto, por tanto, diferentes planteamientos sobre qué es aquello que define al ser humano. Es visible que a lo largo de toda la filosofía antigua, aquello que define o que diferencia al ser humano de otros animales sería su razón. Pero como hemos visto, tiene diferentes papeles en función de los diferentes pensamientos. En el caso de Platón y Aristóteles, es un pensamiento que se vuelca en lo político, en la dimensión social. En el caso de Platón, la parte racional tiene que controlar la parte irascible y apetitiva. En el caso de Aristóteles, nuestra parte racional es aquella que nos abre al lenguaje y a una reflexión sobre lo justo, lo injusto o el bien y el mal.
En el caso de las filosofías helenísticas, hemos visto que la razón tiene que ver con una reflexión sobre la felicidad individual, debido a los cambios en el contexto sociopolítico del helenismo, el fin de la polis, de la ciudad-estado. Esta felicidad se encontraba, en el caso de los estoicos, viviendo de acuerdo con el logos, de acuerdo con esas leyes de la naturaleza que no están en nuestra mano controlar. En el caso de los estoicos, esa felicidad se entiende como apacía, como ausencia de sufrimiento que uno adquiere cuando es capaz de aceptar que hay cosas que suceden en la naturaleza y que no están en su mano. En el caso de los epicúreos, la felicidad se entiende como placer y el placer se entiende como ataraxia, como ausencia de perturbabilidad. Eso se conseguía a través del placer, un tipo de placer particular, un cálculo de placeres teniendo en cuenta aquellos que son naturales o necesarios. Por último, en el caso de Diógenes, la felicidad se encontraría viviendo según las leyes de la naturaleza, es decir, asemejándose a esa vida perruna, canina, en la que uno se desprende de esos objetos materiales que no necesita y por lo tanto vive rodeado de aquello que es más básico o más necesario. Al menos dos de los conceptos que hemos estudiado en esta sesión van a ser importantes para entender la concepción del ser humano que va a tener lugar en la Edad Media, esa visión religiosa del ser humano. En primer lugar, como veremos en la próxima sesión, el pensamiento religioso cristiano va a heredar del dualismo platónico esa visión del ser humano como compuesto de cuerpo y alma. Por otro lado, de la filosofía estoica, el cristianismo tomará esa idea de providencia, esa idea de una marcha de acontecimientos que tienen lugar en la naturaleza o en la historia que no están en la mano del ser humano. En el caso del cristianismo, evidentemente, digamos, toda la naturaleza o los sucesos que tienen lugar en la historia serán creados, provocados por Dios. Pero esto lo veremos en la próxima clase. Hasta aquí la segunda sesión, dedicada a la reflexión sobre el ser humano, tomando en cuenta diferentes escuelas o corrientes del pensamiento de la antigua Grecia. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar.